¿cómo están? Hoy de la Héroes de la Fe vamos a jugar. No está Moisés. Una pestañita, no está Moisés. Y ahí está Moisés. Muy bien, mi amor. Y ahora dime cuál es el versículo. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos 11:1 y 2. Bueno, niñas, ahora vamos a pasar al tiempo de los cantos. Les invito a que si están sentados, se paren y me acompañen a alabar el nombre de Dios. Cuán grande es Dios, todopoderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Amén. Cuán grande es Dios, todopoderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Amén. Los ríos son las montañas también, las estrellas que brillan su luz. Los ríos son las montañas también, las estrellas que brillan su luz. Cuán grande es Dios, todopoderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Amén. Ay, estas fotos están bien bonitas. Ay, esta está bien divertida. Cuando fuimos al mar y esta en casa de mi abuelita. Guau, cuántas fotos, están muy padres. ¡Ay, hola chicos! No había visto que ya estaban aquí. ¡Qué gusto volver a verlos! Ay, les platico, estaba viendo unas fotos donde estamos mi hermano y yo de chiquitos. Ahorita les enseño una. Miren esta. Aquí estábamos en casa de mi abuelita y estábamos felices, abrazados, nos veíamos muy contentos, ¿verdad? Aunque ¿saben algo? Les confieso que no siempre nos la pasábamos así de felices y abrazados o llevándonos bien. A veces nosotros nos peleábamos por cualquier cosa. Porque yo agarraba los juguetes de mi hermano o porque él agarraba los míos o porque sin querer rompíamos algo que era del otro o por cualquier cosa nosotros nos peleábamos. Y mi mamá siempre iba y nos separaba y nos decía: ustedes no deben de pelear porque son hermanos. Deben de cuidarse, de protegerse y ayudarse, no estarse peleando. Y siempre mi mamá nos estaba recordando eso, que como hermanos teníamos que ayudarnos, que protegernos, cuidarnos, no pelearnos. Y es verdad, nosotros no debíamos de hacer eso, no teníamos por qué pelear. ¿Sabes? En la Biblia hay una historia así, donde alguien separa a unos hermanos para que ya no se estén peleando más. ¿Quieres escucharla? ¿Recuerdas la clase pasada? ¿De quién estuvimos viendo? De Moisés. Moisés es ese bebé que encontraron en el agua, en el río, en una canastita. ¿Y quién se lo encontró? La hija del faraón, muy bien. Pues aquí en la Biblia viene más sobre la vida de Moisés y es de quien vamos a estar viendo más el día de hoy. Bueno, ya recordamos que Moisés fue encontrado en un río, ¿verdad? Por la hija del faraón. Entonces, Moisés creció en casa de faraón. Moisés creció con todos los lujos que se puedan imaginar. Con toda la comida que él quería, la más rica, lo que se le antojara, él lo tenía. Tenía muebles muy cómodos, quizá una cama gigante, muy muy grande, muy cómoda, suavecita. Tenía criados que le hacían todo. Le lavaban la ropa, hacían el quehacer, le daban comida y hacían la comida y se la llevaban hasta donde él estaba. Él no tenía que esforzarse en nada, tenía todo lo que querían. Yo creo que hasta una alberca en su casa tenía, entonces imagínense, estaba muy lujosa su casa, muy cómoda, y Moisés tenía todas las comodidades y lujos ahí en casa de Faraón.
Pero Faraón sabemos que es del pueblo de Egipto. Ellos eran egipcios, pero eran un pueblo malo. Y Moisés sabía que él no era egipcio, que él era del pueblo de Israel. ¿Y qué creen? Los egipcios tenían a varias personas del pueblo de Israel como sus esclavos. Ellos eran quienes les hacían todo el trabajo duro, les hacían de comer, ellos limpiaban, ellos construían sus casas para que los egipcios no trabajaran. Por eso el pueblo de Israel era esclavo, porque ellos hacían lo que los egipcios no. En una ocasión Moisés, a los 40 años, salió a caminar para ver a sus hermanos, los del pueblo de Israel, y ver qué era lo que hacían, en qué trabajaban o qué era lo que ellos estaban haciendo allí en Egipto. Entonces, al estar caminando, vio que ellos eran unos esclavos, pero también vio que uno de los egipcios estaba golpeando a uno de sus hermanos, a uno de los del pueblo de Israel. Él los quería como si fueran sus hermanos, porque eran del mismo pueblo. Y Moisés no soportó ver cómo el egipcio maltrataba a su hermano. Así que él corrió y lo defendió, pero lo defendió de tal manera que mató al egipcio. Entonces Moisés escondió el cuerpo y pensó que nadie lo había visto. Al día siguiente, Moisés volvió a salir a caminar. Y ahora vio a dos de los del pueblo de Israel, a dos de sus hermanos, peleándose. Entonces Moisés de nuevo corrió y los separó. Y les dijo lo mismo que mi mamá nos decía a mi hermano y a mí. Les dijo, ustedes son hermanos, son del mismo pueblo. ¿Cómo pueden estar peleando? No lo hagan. Ustedes deben de apoyarse. Pero, ¿qué creen? Ellos se enojaron por lo que Moisés le dijo. Y voltearon y le dijeron a Moisés, ¿y tú quién eres para venir a decirnos qué hacer y qué no hacer? ¿Qué? ¿Acaso nos vas a hacer lo mismo que ayer al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo porque pensó, no puede ser, ya todos se enteraron de lo que hice con el egipcio. ¿Y qué creen también? El faraón ya sabía qué era lo que Moisés había hecho con el egipcio. Entonces Moisés dijo, no me puedo quedar aquí, porque faraón ya lo había mandado matar. Y dijo, no, yo me voy a ir. Entonces Moisés se fue de Egipto, se fue de la casa de faraón y llegó a un lugar donde había unas mujeres que estaban queriendo sacar agua para darle agüita a un rebaño de ovejitas que ellas estaban cuidando, que era de su padre. Pero había unos hombres que no dejaban que ellas agarraran el agua. Nuevamente corrió para defenderlas y las ayudó a sacar agua y le dio de beber a todas las ovejitas que ellas llevaban. Estas mujeres regresaron a su casa y le contaron a su papá qué era lo que había ocurrido y cómo Moisés las había defendido y ayudado. Entonces su padre les dijo, vayan por Moisés, tráiganlo y que se quede aquí, vamos a ayudarlo también nosotros a él. Entonces Moisés se quedó en casa de ellas y se casó con una de ellas y tuvo un hijo con esa mujer. En una ocasión, Moisés sacó a pastar, o sea, a comer a las ovejitas. Las llevó al campo para que comieran. Entonces Moisés estaba en el campo con las ovejas y de pronto vio una zarza que tenía fuego. ¿Sabes qué es una zarza? Una zarza es un arbusto pequeño, pero que no se puede incendiar porque ¿tú podrías incendiar algo que está mojado o húmedo? No, ¿verdad? Entonces, esta zarza estaba verde y cuando una planta está verde, no se puede incendiar, no se le puede prender fuego porque está verde, está húmeda. Y Moisés vio cómo esa zarza, aún con el fuego, tampoco se consumía. Vamos a hacer un experimento para ver cómo se consumen las cosas que tienen fuego, ¿va? Vamos a ver el experimento. Miren, yo aquí tengo una hoja de papel. La voy a doblar bien. Y ustedes no hagan esto en su casa, solamente vean lo que yo voy a hacer. Vamos a prenderle fuego con mucho cuidado. Miren, ya tiene fuego esta hoja de papel. ¿Ya vieron? Le empezó a salir humo. ¡Wow! ¡Qué rápido se está quemando!
y vean cómo se consume. En la parte de aquí de la hoja por donde ya pasó el fuego, se está cayendo, se está deshaciendo, porque se está quemando. Esto es lo mismo que se supone que le debió de haber pasado a la zarza cuando se estaba quemando, porque todo lo que el fuego toca, le pasa esto, se deshace, queda hecho cenizas. Pero la zarza nunca se quemó. Ella seguía estando como esta parte de la hoja, aunque le hubiera pasado fuego. No se quemó. Pero bueno, esta hoja estaba seca. Ahora vamos a remojarla un poquito. Listo, ya la mojamos toda en un poquito de agua. Y ahora ya quedó bien húmeda. Y nuevamente vamos a intentarle prender fuego. Ahorita sí ya como está húmeda. Uy, hasta gotitas de agua le caen. No sé si alcancen a ver. ¿Ya vieron? No se prende. No se puede. No es fácil prender algo que está mojado. Pues no era fácil que la zarza estuviera prendida porque así estaba húmeda. Y también era imposible que no se consumiera, así como la hoja que cayó en cenizas, por tener fuego. Pero ¿qué creen? Dios era quien estaba en esa zarza, en ese fuego. Por eso la zarza nunca se quemó, porque era Dios el que estaba allí. ¿Y saben para qué o por qué? Era para de esa manera comunicarse con Moisés. Moisés volteó y vio la zarza ardiendo y se quedó impresionado porque no le pasaba nada a esa zarza aunque tenía fuego. Y escuchó una voz que salía de esa zarza y le decía que se quitara el calzado de sus pies porque era santo el lugar donde estaba, porque estaba en la presencia de Dios. Entonces Moisés enseguida se quitó los zapatos que tenía puestos y se agachó porque tenía miedo de mirar a la zarza. Entonces Dios le empezó a decir a Moisés que él quería hacer algo muy importante con Moisés, que él quería liberar al pueblo de Israel de Egipto con la ayuda de él. Pero Moisés se quedó, no, yo no puedo, yo no soy capaz. Sí, Moisés, tú puedes, porque yo te voy a ayudar. No vas a hacer solo todo el trabajo, yo voy a ayudarte, yo voy a estar contigo. Eso le decía a Dios. Pero Moisés aún no estaba convencido, él decía, no. Y Dios le dijo, mira, yo he escuchado el clamor del pueblo de Israel, de todos mis hijos, y sé que necesitan la ayuda. Y por eso quiero que tú vayas. Te estoy mandando para que liberes al pueblo, para que tú lo ayudes. Y Moisés, no, pero es que yo no puedo. Aparte, no puedo hablar bien delante de las personas. Moisés era tartamudo. ¿Sabes cómo hablan los tartamudos? Bueno, te voy a enseñar cómo hablan, pero no te vayas a reír de mí. Moisés se trababa mucho para hablar. Justo así como ahorita me estaba trabando, así hablaba Moisés. Él tartamudeaba, no hablaba bien fácilmente con las personas. Entonces él decía, ¿cómo voy a ir a hablar con las personas si ni siquiera puedo pronunciar bien? No puedo hablar bien, no me van a hacer caso. Y Dios le dijo, bueno, tú tienes un hermano llamado Aarón que sí habla bien. Él te va a ayudar. Todo lo que tú quieras decirle al pueblo o a las personas, Aarón lo va a decir por ti. Tú se lo dices a Aarón y Aarón a las demás personas. Él puede ayudarte. Y Moisés se quedó, está bien, voy a hacer lo que tú me mandas y voy a ir para ayudar al pueblo de Israel. Entonces Moisés decidió obedecer a Dios, a lo que Dios lo había llamado a hacer. Yo creo que era mucho más cómodo para Moisés no haber nunca salido a ver qué era lo que hacían sus hermanos, los del pueblo de Israel, y quedarse simplemente en la comodidad de la casa de Faraón. Yo creo que era muy cómodo estar en casa de Faraón, disfrutar de todos los lujos, de todas esas deliciosas comidas que ellos hacían, de la alberca que tenían en su casa, de su cuarto grande con una cama cómoda. Pero Moisés no decidió quedarse con la comodidad o en la comodidad.
sino decidió hacer lo correcto delante de Dios. Dejó toda esa comodidad de lado y empezó a sufrir lo mismo que sus hermanos, el pueblo de Israel, que eran esclavos. De pasar a tener todo, pasó a ser un esclavo junto con ellos prácticamente. Moisés no le importó haber dejado todo lo que tenía en casa de Faraón con tal de obedecer a Dios. ¿Y sabes por qué logró tomar esta decisión tan importante? Por su fe en Dios, porque él sabía que lo que Dios prometía lo cumplía de verdad, porque Dios ya había mostrado que en verdad cumplía sus promesas, como con Abel, como con Enoc. ¿Quién más? Abraham, Sara. Dios cumple lo que promete. Y con Moisés no iba a ser la excepción. Si Dios dijo que le ayudaría, eso haría realmente. Entonces por eso Moisés dijo, sí, está bien, yo confío en ti y yo creo en ti, Dios. Por eso te voy a obedecer y voy a hacer lo que tú me mandes. Nosotros debemos de tener la misma fe que todos los héroes de la fe que ya hemos visto antes. Y como Moisés, ellos han hecho cosas muy importantes gracias a su fe en Dios. Tanto como Moisés logró salvar a un pueblo. Pero bueno, eso será tema para otra clase. Ya te contaremos cómo es que salvó a ese pueblo, cómo lo liberó. También nosotros podemos seguir el ejemplo de Moisés haciendo cosas que nos saquen de nuestra comodidad. Por ejemplo, ahorita en tiempo de pandemia que hemos estado en nuestras casitas, seguramente lo más cómodo es quedarnos acostados en nuestra cama, viendo televisión, solamente estar jugando y no sé, solamente comer lo que nuestros papás hacen de comida. Pero también podemos ayudar y no quedarnos solamente cómodos, sino que podemos lavar nuestro plato y nuestro vaso que usamos para comer, podemos levantar todos los juguetes o todas las cositas que dejamos regadas por la casa, tender nuestra cama, ayudar a barrer. Eso es algo correcto, eso es lo correcto, lo que tenemos que hacer, ayudando en casa. Y también si nosotros tenemos hermanos, ya sean mayores o menores, no debemos de pelearnos con ellos. Recuerden que debemos de ayudarnos, cuidarnos, protegernos, no estarnos peleando. Y si no tienes hermanos, quizá con tus amigos, primos, con algún vecinito, con quienes juegues o en la escuela con tus compañeros, no debes de pelear. Debes de cuidarlos, debes de apoyarlos y ellos también a ti. Si tú lo haces con ellos, ellos también lo harán contigo. Entonces sigamos el mismo ejemplo de Moisés y aprendamos mucho de él. Y como Moisés ha sido un gran héroe de la fe, vamos a ponerle su insignia. Bueno, ahora vamos a pasar al tiempo de memorizar el versículo. Y el versículo que el día de hoy nos vamos a aprender es Romanos 1:17. Y dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo nos dice que en el Evangelio, o sea, en la Biblia, nos dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Por fe y para fe? Bueno, esto quiere decir que se revela para que creamos y porque creemos en Dios. Dice que como está escrito, por eso viene la palabra, porque Dios mandó que se escribiera así. Y también dice que por la fe el justo vivirá. Si nosotros imitamos a Dios, el ser justos, nosotros vamos a vivir creyendo en Él. Eso es lo que nos quiere decir el versículo. Y lo vamos a repetir 3 veces para aprendérnoslo. Acompáñeme a seguir los movimientos. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, y hacemos así con nuestras manitas como si trajéramos nuestra Biblia, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos 1:17. Otra vez.
1, 2, 3. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos 1:17. ¿Ya se lo aprendieron? Bueno, vamos a repetirlo la última vez. 1, 2, 3. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos 1:17. Envíenos un video donde nos digan el versículo. Gracias. Hola niños, ahora vamos a pasar al tiempo de la actividad y lo primero que vamos a hacer va a ser lavarnos muy bien nuestras manos, así que ¡vamos! Y una vez que ya hayamos lavado muy bien nuestras manitas, los ingredientes que vamos a ocupar van a ser una rebanada de jamón, medio bolillo, media salchicha. Si tienen queso pueden ocupar un poquito y si quieren hacer nuestra manualidad más especial, podemos ocupar 2 pasitas y medio cacahuate. Recuerden pedirle ayuda a su mami o a su papi. Lo primero que vamos a hacer será quitarle un poco de migajón del centro del bolillo para que se vea como una cunita. Y vamos a tomar nuestra rebanada de jamón y la vamos a acomodar muy bien en el bolillo. Con la salchicha vamos a ponerle en medio el pedacito de queso, como si fuera un gorrito, los ojitos, la boquita. Y listo, ya terminamos nuestra actividad. Disfrútenla mucho y nos mandan fotos de cómo les quedó. Ahora niños, vamos a comenzar nuestra segunda actividad. Y lo primero que vamos a hacer va a ser en una hoja color café, o si no tienen una hoja de color café, pueden utilizar una hoja blanca y la pueden colorear de color café. Con un lápiz vamos a marcar nuestra mano. Y después de que la hayamos marcado, si tienen la hoja de color café, la van a recortar, y si tienen la hoja blanca, la pueden colorear de color café y después la recortan. Una vez que ya tengamos nuestra mano de color café con una hoja blanca, vamos a pegar la mano en la hoja con un poquito de pegamento. Ya que ya hayamos pegado la mano en la hoja, con pintura verde, con nuestro dedito vamos a tomar un poco de pintura y vamos a ir poniendo puntitos como si fueran arbustos. O si no tienen pintura verde, pueden utilizar colores o crayolas. Y lo mismo vamos a hacer como si fueran hojitas del árbol, los dedos a las ramas, con pintura roja y naranja. Y listo, ya terminamos nuestra segunda actividad. Solo hay que dejar que se seque y ya está terminada nuestra actividad. Espero que les haya gustado. Adiós chicos, espero que hayan disfrutado. No se olviden picar arriba, compartir, suscribirse. No hay like. Gracias por la escuela. ¡Wow!